Buenas noches, mi nombre es María José Marcillo y represento a la Universidad Técnica del Norte. Les hablaré acerca del derecho natural contemporáneo. Si por algo se ha caracterizado la segunda mitad del siglo XX y la primera década del XXI, al menos en Occidente, es por la consolidación del modelo de democracia representativa como el mejor régimen de gobierno posible. De manera paralela, a nivel jurídico, que se ha consolidado el paradigma del Estado de Derecho en cualquiera de sus manifestaciones como el mejor sistema legal posible para asegurar los principios operantes de la democracia representativa. La protección de los derechos fundamentales se ha convertido en causa y a la vez en consecuencia del doble proceso de consolidación de los paradigmas mencionados en las instituciones políticas modernas. Si la causa del Estado de Derecho es la protección de los derechos fundamentales, su existencia tiene como consecuencia la realización del sistema de democracia representativa, la modernización entendida como un proceso evolutivo. Se ha encargado de reivindicar al sujeto abstracto en todas sus manifestaciones, en este caso en la doctrina jurídica. Dicha reivindicación se sostiene en la creencia común de que la protección de los derechos fundamentales es la razón que legitima en última instancia al Estado de Derecho. El derrumbe del sistema de producción comunista y del gobierno soviético ha tenido como efecto la gestación de un mundo relativamente unipolar, en ese sentido. El respeto de los derechos fundamentales escritos en código individualista se convertirán en la fuente de la que emana una de las preocupaciones más características de nuestro tiempo. Una de las convicciones más consistentes de esta época es que los derechos fundamentales, formalmente considerados, constituyen un tipo sui generis de verdad jurídica común. Teóricamente, dicha verdad se encontraría expresada en los órdenes jurídicos occidentales, en las declaraciones de derechos que emergen como la dimensión dogmática, doctrinal y legítimamente de las constituciones políticas escritas. También es relativa en tanto que los principios que expresan dichos valores tienen diversas manifestaciones e interpretaciones en las soluciones jurisdiccionales. No es una casualidad por ello que gran parte de los estudios sobre derechos fundamentales sean sustancialmente de naturaleza jurisprudencial. En otras palabras, aunque las instituciones civiles, políticas, sociales, económicas, culturales aparecen como homogéneas en los sistemas constitucionales formales, es una realidad jurídica que su forma de realización es variable en función del Estado-nación, en el que se apliquen. Por ello estamos aún muy lejos de sostener que la doctrina de los derechos fundamentales puedan ser considerados un saber estrictamente epistémico, dotado de un núcleo fuerte e inamovible de fundamentación. Por otra parte, es exacto decir que históricamente, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, expresada en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, se ha conseguido establecer un acuerdo mínimo en torno al respeto que las sociedades contemporáneas y sus estructuras estatales deben al ser humano. Se ha alcanzado en la segunda mitad del siglo XX la creación de un consenso más o menos generalizado entre gran parte de las naciones actuales, vía sus representantes para asumir un compromiso de ecuaciones nominales mínimas que todo Estado tendría que respetar teóricamente a sus gobernados y a toda persona humana que se encuentre dentro de su territorio jurisdiccional. Con tal documento internacional se ha logrado gestar una vinculación moral, pero no estrictamente jurídica. Aún así, lo que no se ha logrado producir es un imaginario colectivo y común entre los distintos pueblos y estados para establecer nociones o conceptos canónicos acerca de lo que los susodichos derechos significan materialmente. Por la misma razón, es sencillo observar que en lo referente a la defensa jurídico-material de los derechos, existen naciones más comprometidas que otras, según los sistemas políticos y jurídicos imperantes, así como por el grado de desarrollo que presenten sus mecanismos institucionales de tutela. El respeto de los derechos es importante, ya que con el contexto nacional o regional aporta, entre otras cosas, una cierta seguridad jurídica, que certifica que las sociedades se desenvuelvan en un contexto mínimo de pluralidad política, ideológica y sociocultural.
Los derechos humanos no existen como tales, sino declarándolos, y debe declararse siendo justificados racionalmente en todo lugar en el que tenga que demostrarse la coherencia interna del derecho, mediante la asignación de obligaciones y garantías. Al declararse los derechos, se hace patrimonio del ser para sí de la humanidad, es decir, se muestran no solo como algo racional en potencia, sino también como una verdadera facultad intrínseca y consustancial de las personas que habitan. Uno de los ejemplos que se dan hoy en día, pues es el del movimiento LGBTI. En el Ecuador, la lucha por el reconocimiento social por parte del movimiento gay, lesbianas, transexuales, bisexuales, entre otros, han determinado que las parejas homosexuales quieren casarse. De este hecho surge el tema de matrimonio civil igualitario, pero existen sectores en la sociedad que están en contra de esta propuesta política, como lo son la Iglesia Católica, el movimiento Provida y entre otros. El Ecuador trató de a este movimiento no excluirlo de la vida social y algunos líderes han permanecido luchando para que se respeten sus derechos civiles. Ecuador ha dado grandes pasos con respecto al avance de los derechos de la población LGBTI. De hecho, ser uno de los primeros países en la región en despenalizar la homosexualidad en el 97 y crear en el 2008 normas que buscan la igualdad para las diversidades sexogenéricas evidencia una preocupación a nivel del país de generar políticas en pro a la diversidad. En la Constitución del 2008 se crearon artículos a favor de la inclusión de las personas de este movimiento. En el artículo 11, numeral 2, se establece que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de origen, orientación sexual, identidad, género, identidad cultural, idioma, religión, entre otras diversidades de pensamiento y realidades. Bueno, este es un pequeño resumen en cuanto al tema que es bastante extenso sobre el derecho natural contemporáneo. Espero haya sido de su interés y muchas gracias por la atención.